pero como tuvimos que modificar la fecha de parcial, el parcial, bueno, quedó después de esa clase, que va a ser el día viernes 1, si no me equivoco, sí, viernes 1. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda antes de que empecemos con este pequeño repasito para continuar con el práctico? ¿No? Bueno, parece que no. Bueno, entonces les decía que lo que vamos a ver hoy, bueno, Matías también dice que no, vamos a ver un poquito de repaso de ligamiento y recombinación. Voy a compartir la pizarra y vamos a recordar, ¿sí? Esto es recordatorio. Hasta ahora cuando veíamos Mendel, ¿con qué tipo de caracteres trabajaba Mendel? ¿Dónde se ubicaban esos caracteres? Si trabajaba con 2 caracteres. A ver, terminen de poner asistencia, así atienden, porque si no, estamos complicados. Bueno, entonces, vamos a hacer un repaso. Cuando empezamos la materia, nosotros trabajamos con las leyes de Mendel, ¿sí? Y de acuerdo a la segunda ley de Mendel, trabajábamos con caracteres, ¿cómo denominábamos a esos caracteres con los que trabajó Mendel? Independiente. ¿Cómo era uno con eso, independiente? Uno independiente, ¿sí?, del otro. Bien, entonces acá trabajamos con caracteres independientes. ¿Eso qué quería decir? ¿Dónde se localizan? Los caracteres independientes. En cromosomas. En diferentes cromosomas. En diferentes cromosomas, ¿sí? Entonces supongamos que tengo el carácter A con su alelo A minúscula, que es independiente de B con su alelo B minúscula. Entonces, ¿cuántos cromosomas debería yo dibujar para realizar el esquema cromosómico génico de un individuo que fuera heterocigota? Dos. 2 juegos de cromosomas. 2 pares de cromosomas, ¿sí? No juegos. Se llaman pares de cromosomas. Bien. Entonces, supongamos que este fuera el par 1 y este fuera el par 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos a grande. Si tuviera que dibujar ahí donde les marqué, ¿qué letra tendría que ir? Otra grande, profe. Bien, otra grande, porque son cromátides hermanas, ¿sí? Bueno, no se nota que es una A, a ver. Ahí tendría que ir a mayúscula. Y en el homólogo, si son heterocigotas, A chiquita. A chiquita y A chiquita. Y en el otro cromosoma tendría que tener B grande, B chiquita y B chiquita. ¿Sí? Estas leyes de Mendel, la segunda ley de Mendel, habíamos dicho que nos permitía predecir
frecuencias. Predecir frecuencias genotípicas y fenotípicas de un cruzamiento. ¿Se acuerdan? Y entonces habíamos dicho que por el tipo de segregación independiente, este individuo, ¿cuántos tipos de gametos producía? Un heterocigoto, dihíbrido. 4. 2, bien, Juan. 2. A ver, 2. Perdón. a ver, Juan. Tomemos primero el gen A. El gen A segregaba igualitariamente, en proporción un medio Medio y un medio. y un medio. ¿Y el gen B? Lo mismo, un medio de B mayúscula y un B de minúscula. Bien. Entonces, Juan, ¿cuántos tipos de gametos son? 4. Perfecto. Entonces, los tipos de gametos eran AB, AB, AB y AB. Y la proporción en este caso particular era 1/4 de cada tipo de gameto. Entonces, como vemos, podemos a partir de ahí predecir qué va a pasar cuando gametos de distintos individuos se fecunden en la descendencia. Después vimos en otra clase que a veces estas frecuencias fenotípicas, no las genotípicas, se modificaban. ¿En qué casos era eso? Cuando se modificaban las frecuencias que esperaba Mendel, las frecuencias fenotípicas. Bien, ahí Juan dice epistasis. Vimos distintos tipos de interacciones, ¿sí? Alelismos múltiples, otras relaciones de dominancia que no fueran la dominancia completa que estudió Mendel. Y a todo eso lo llamamos extensión del análisis mendeliano, en donde poníamos distintas relaciones de dominancia y poníamos la relación entre genes, que era la epistasis, ¿sí? Acá, en este caso, A dominaba sobre sobre A chiquita, ¿sí? Había dominancia completa. Nosotros vimos, dentro de esas relaciones de dominancia, la dominancia incompleta, la codominancia, la superdominancia, ¿sí? Y después, estos eran relaciones entre alelos. Es decir, entre alternativas de un mismo gen. Acá en la dominancia completa, que es la que habíamos visto acá, el alelo A evitaba que el alelo A chiquita se expresara. En la dominancia incompleta, ¿se acuerdan que habíamos visto que los dos alelos se expresaban? Lo mismo que en la codominancia. Bueno, y vimos también que en la superdominancia también se ocurre un efecto de modificación de las proporciones fenotípicas esperadas. Y lo mismo pasa cuando teníamos epistasis. ¿Qué era la epistasis? ¿Relación entre quién? Entre genes. Entre genes,
¿sí? Es decir, teníamos un gen A, un gen B, y entre ellos hay una interacción. Entonces, tanto en las relaciones de dominancia, que son estas que están acá, y en la epistasis, que son las relaciones entre genes, lo que se modificaban son las proporciones fenotípicas esperadas por Mendel en un cruzamiento. Pero las gametas, por ejemplo, si yo tenía una epistasis en un individuo que era AABB, formaba los mismos 4 tipos de gametos y en las mismas proporciones, porque las frecuencias genotípicas no se modifican, solo se modifican las fenotípicas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, de los 76 que estamos, ¿solo Guadalupe o vamos todos bien? Vamos bien, profe. Bueno, bien. Entonces, ahora voy a poner, voy a borrar algunas cositas. Bueno, después vieron con la profesora Viviana que hay otro tipo de genes que se ubican en los cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un gen D, que es un gen ligado al sexo, entonces yo tendría, por un lado, los autosomas, que son los que dibujé acá, el 1 y el 2, dibujamos recién, con los genes autosómicos. En este caso habíamos puesto genes independientes, supongamos, habíamos dicho A chiquita, B chiquita, y supongamos que tenemos genes en cromosomas especiales que no son homólogos si estamos, por ejemplo, en mamíferos, en el caso de mamíferos XY, un macho, ¿sí? Y tenemos a veces algunos genes que se ubican en esos cromosomas, esos se llaman genes ligados al sexo, y que tenían un modo de herencia diferente al que había detectado Mendel. Por lo tanto, esto también modifica esas proporciones fenotípicas que yo esperaba. Y lo que vieron con la profesora Romina, vamos a poner otra diapositiva, es ahora qué pasa cuando yo tengo 2 genes que están ubicados sobre un mismo cromosoma. Teníamos en el cromosoma 1 de recién, teníamos A, y supongamos que en este mismo cromosoma yo ahora tengo otro gen, el gen M. ¿Sí? Entonces, 2 genes que se ubican en el mismo cromosoma, ¿cómo se llaman? Ligados. Bien, se denominan ligados, ¿sí? Y los genes ligados tienen una consecuencia desde el punto de vista genético, que va a ser importante cuando veamos la parte poblacional, que es que al estar ligados se modifican las frecuencias genotípicas. ¿Se acuerdan que hasta recién veíamos que se modificaban genotípicas y las fenotípicas? Se modifican las dos, ¿sí? Genotípicas y fenotípicas. Hasta ahora lo que habíamos visto solo modificaba las fenotípicas. ¿Y por qué se modifican? Bueno, porque al momento, ya lo vieron con la profesora Romina, al momento de ocurrir la meiosis, es decir, la formación de gametos,
¿qué ocurría entre los homólogos? ¿Qué puede ocurrir entre el par de homólogos? Un entrecruzamiento. Bien, un entrecruzamiento y recombinación. Eso significaba que acá se intercambiaban trocitos de cromosoma. ¿Se acuerdan? En la profase 1 ocurría entrecruzamiento y recombinación. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que si hubieran sido genes independientes, hubiéramos tenido para 2 genes 4 tipos de gametas, decíamos hoy, ¿se acuerdan? Ahora, veamos cuántos tipos de gametas podríamos obtener. Entonces, supongamos que ocurre esta recombinación, vamos a hacer cuál sería el resultado de los cromosomas recombinados. A ver, yo los voy a pintar con amarillo. Supongamos que este es un cromosoma y con verde es el homólogo. Entonces, acá vamos a poner, teníamos un gen M y el A. ¿Sí? Bueno, entonces, supongamos que ocurre recombinación allí. Vamos a seguir con azul. ¿Cómo me va a quedar? A ver, ¿cómo me va a quedar esta cromátide? Esta cromátide me va a quedar con el alelo M minúscula, y después fíjense que acá se intercambia con este otro pedacito de cromosoma, y entonces, ¿cómo me queda la cromátide recombinada? ¿Entienden el dibujito o no lo entienden? Bueno, Juan sí, pone M minúscula. A ver, espera que no se le... Ah, bien. A ver. Mira, Juan. A ver, lo voy a hacer... Ah. Sí, a ver, lo vamos a hacer con líneas, a lo mejor lo entienden mejor. A ver. El cromosoma que yo voy a dibujar, o el par de homólogos, tiene 2 cromátides, ¿sí? Ahora, cada una de esas cromátides las voy a dibujar como si fueran una línea. La voy a dibujar como una línea. Unidas por el centrómero. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí, bien. profe. Sí, profe. Bien, entonces ahora cada cromátide del homólogo la dibujamos con una línea unidas por el centrómero. Entonces este es el cromosoma 1 y este es el cromosoma 2. Entonces, ¿qué les decía la profesora? Bueno, acá tenemos el gen A, acá también va a estar A mayúscula porque son cromátides hermanas. Supongamos que el genotipo que estoy dibujando sea heterocigota. Entonces acá, ¿quién voy a tener ahí? ¿A qué alelo? No, mira el locus, Emanuel. Ah, chiquita. Bien, eso. Sí, Emanuel, el locus es la posición del gen. Yo puedo tener cualquiera de los 2 alelos en el mismo locus, ¿sí? Perfecto. Y dijimos que M está ligado. Dijimos que el concepto de gen ligado era que está ubicado sobre el mismo cromosoma. Entonces, acá vamos a hacer con palitos los 2
cromosomas que tienen sus dos cromátides. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, dijimos que en la profase 1 de la meiosis puede ocurrir recombinación, entre cruzamiento y recombinación. Entonces, supongamos que el intercambio de cromátides se da acá. ¿Sí? Y ahora lo que quiero que hagamos es cómo me quedan los cromosomas después de que ocurrió la recombinación. Entonces, veamos. Esta cromátide, que yo la voy a hacer más gordita, que estoy dibujando más gordita, ¿cómo me queda? ¿Participó de la recombinación? No, queda No. M grande y A grande. Bien, bien. Entonces, en esa cromátide seguimos teniendo M grande y A grande. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Ahora, veamos qué pasa con la otra cromátide. Fíjense, sí, yo la voy a hacer con amarillo para que la sigan. Viene acá, acá se entrecruza y me queda así. Entonces, ¿cómo me quedaría la cromátide? M grande. M grande A Chiquita. chiquita. Bien, me queda. Vamos a hacer acá, me va a quedar de colorcito azul, porque ya se recombinó. Me queda M grande y cambio un trozo de cromosoma con el homólogo. Ahora veamos cómo nos queda el otro cromosoma. Primero vamos a ver esta cromátide que no participa de ese evento de recombinación, ¿cómo queda? M Chiquita a chiquita. Bien, bien. Entonces me queda M chiquita, A chiquita. Y ahora veamos cómo me queda esta. Tenemos acá que la dibujo con verde. Bien, Rubén. Me queda M chiquita, A grande, porque intercambió un trocito de cromosoma. Entonces, vamos a dibujarla acá. Acá me queda, acá están los centrómeros. Acá me quedó el segmento, a ver, se me hizo muy grande. El segmento que intercambió. Que lo hacemos de rojo, y entonces me queda, dijimos M chiquita, A grande. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. Bien. En la segunda meiosis, ¿quiénes se separaban? Las cromátides hermanas. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces quiere decir que cada una de estas cromátides va a ir a parar a un polo. Y entonces, ¿cuántos tipos de gametas voy a tener yo? 4 diferentes, profe. Bien. Esta cromátide que está acá, con el gen M mayúscula y A mayúscula, ya serían, claro, ya no son hermanas, Juan, porque ya hubo recombinación. Entonces se separarían las cromátides, entre comillas, hermanas, porque ya no tienen la misma información genética. Perfecto. Entonces, esto, bien, esta sería una gameta. La otra gameta estaría formada por ese cromosoma. Entonces tendríamos M mayúscula A. Esta sería la otra. La otra gameta tendría M
A mayúscula, y la última sería M minúscula A. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ahora yo les pregunto, si estos dos genes hubieran sido independientes, ¿qué gametos, ahora olvídense de lo de abajo, qué gametos hubieran producido ese individuo? Si hubieran sido independientes, olvídense de lo de abajo por un rato. Sería un medio de A chiquita y un medio de A grande para el carácter A y un medio de M y un medio de M chiquita, profe. Bueno, y entonces en total, ¿cuántos tipos de gametas tendría? 2 solamente. A ver. 4. 4. 4, dice Juan. Vos mismo, Manuel, me estás diciendo que tendrías un medio de A, un medio de A, y después Sí. un medio de M, un medio de M, para cada caso. Sí. Entonces tenés ¿cuántos verdad. tipos de gametas? ¿Eh? Sí, un cuarto, porque es un medio por un medio, es un cuarto. Sí, tienen razón. Claro, entonces si hubieran sido independientes, es decir, si hubieran estado en cromosomas diferentes, también hubiera obtenido, fíjense, ese sería una gameta. ¿Qué otra gameta hubiera obtenido? A chiquita, M chiquita. Bien, A chiquita, M chiquita. ¿Qué otra? A chiquita, M grande. Ujú. M grande. Y M chiquita. A grande. M grande y A grande. Bien. ¿En qué proporción obtenía estas gametas, si los genes eran independientes? Un cuarto. Bien, 0,25 o un Un medio. cuarto, perfecto. Un medio y Un cuarto, un cuarto. Mm. Un cuarto. ¿Sí? O 0,25, ¿está bien? Sí. Bien. Y si hubieran sido independientes, habíamos dicho que los dibujábamos en cromosomas diferentes. Decía, acá estaba A, acá estaba chiquita, acá estaba M, y acá estaba M chiquita. ¿Mm? Eso es distinto de lo que hicimos acá, en donde acabamos de decir que estos genes, así como los dibujé, están ligados porque están sobre un mismo cromosoma. Ahora, veamos, ¿obtuve los mismos tipos de gametos? Chequemos. Los mismos tipos. A ver, veamos, Juan. Acá tenía AM. ¿La tengo abajo? Sí, Está profe. acá. Este está acá. O sea, este gameto sí lo tengo. AM chiquitas, ¿los tengo? La tengo acá. Sí. ¿Está bien? Bien. Ahora veamos. A chiquita, M mayúscula. La tengo acá. También la tengo. ¿Mm? Y ahora, A mayúscula, M minúscula, M mayúscula, perdón, lo tengo acá. Entonces, estando los genes ligados, en este caso, ¿tengo los mismos tipos de gametos? Los mismos Sí, profe. tipos. Sí, profe. Sí, tengo los mismos tipos de gametos. Lo que varía, ¿qué habíamos dicho que modificaba el ligamiento? Las frecuencias, en este caso, de gametos, y me va a modificar las frecuencias genotípicas y fenotípicas de la descendencia. Entonces vamos a poner las consecuencias que acabamos de decir del ligamiento es que se modifican las frecuencias de gametos esperadas por
Mendel, es decir, si fueran independientes. ¿Mm? Y como ustedes recordarán, cuando hacíamos la descendencia y usábamos el método de Punnett, ¿se acuerdan? Que acá poníamos la probabilidad y acá, cuando sacábamos la descendencia, decíamos, por ejemplo, si este era un medio y la probabilidad de este gameto era un medio, acá teníamos un cuarto en la descendencia. Multiplicábamos las probabilidades de los gametos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. ¿Sí? A ver, en el chat, que lo perdí el chat. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Bueno, en el chat, ¿todos lo siguen? Álvaro, sí. Anaí, sí. Sí, profe. Clarito. Sí, profe, sí, profe. Bueno, entonces, dijimos, se modifican las frecuencias de gametos esperadas por Mendel. Eso trae como consecuencia que se modifiquen en la descendencia las frecuencias genotípicas y génicas, y fenotípicas esperadas por Mendel. ¿Sí? Bueno, ¿de qué depende esta modificación? Va a depender de la distancia a la que estén M y A. ¿Sí? Entonces depende esa modificación de la distancia entre los genes. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, yo voy a dejar de compartir esto y vamos a ir a la guía y vamos a empezar a trabajar con la guía. Tengo que compartir. Si alguien tiene alguna duda, va preguntando mientras yo comparto las fotos. Bueno, entonces, yo sé que algunas de estas cosas las hicieron, pero sé que la profesora se quedó con muy poquitos alumnos al final, así que vamos a ir revisando. A ver, ¿tienen la guía a mano? Bueno, Anaí, gracias. Profe. Bueno.